La vida de Ana antes de dar a luz a sus trillizos era un mosaico de alegría y amor, llena de sueños y esperanzas. Su matrimonio con Raúl parecía un cuento de hadas, al menos en los primeros años. Juntos habían planeado un futuro brillante, lleno de viajes, risas y una casa llena de niños. Ana, con su corazón lleno de amor, se entregaba a cada momento compartido con Raúl. Las cenas, las charlas profundas y las pequeñas sorpresas que él le hacía, todo parecía perfecto. Sin embargo, en el fondo, Ana anhelaba ser madre, crear una familia numerosa y experimentar ese vínculo único que solo los hijos traen. Cuando llegó el embarazo, la felicidad de Ana no conocía límites. Raúl parecía tan emocionado como ella, compartiendo la ilusión de esta nueva etapa, pero todo cambió de manera abrupta en el momento en que nacieron los trillizos. Allí, en la sala de partos, la alegría se tornó en un mar de incertidumbres y, unas horas después, la vida de Ana se fracturó de forma inesperada. La primera vez que vio a sus hijos, sintió un amor incondicional que la iluminó, pero la reacción de Raúl fue devastadora. Querida audiencia, si deseas que algo bueno te ocurra pronto, dale like al video. En ese instante, la vida perfecta que había construido comenzó a desmoronarse. Raúl, incapaz de aceptar la realidad, optó por dar la espalda, dejando a Ana sola con su nuevo hogar y 3 pequeños seres que dependían enteramente de ella. Este giro radical fue solo el principio de una historia de lucha, resistencia y amor inquebrantable, que cambiará su vida para siempre. Ana no sabía que, a pesar de los desafíos venideros, en su interior había una fuerza imponente que, con el tiempo, revelaría su verdadero potencial. El momento en que los trillizos llegaron a este mundo fue a la vez mágico y aterrador. Ana, exhausta pero radiante, sostenía en sus brazos a esos 3 pequeños milagros. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras miraba sus rostros diminutos, sus corazones latían al unísono con el suyo. Sin embargo, en el fondo, había una sombra que comenzaba a cernirse sobre esa felicidad. Cuando Raúl entró en la sala de partos, su expresión era inconfundible, una mezcla de shock y desdén. A medida que los médicos presentaban a los bebés, Ana sintió la euforia y el amor inundar su ser, pero, de repente, la atmósfera cambió drásticamente. Raúl no mostraba la misma alegría, no la mostraba, su mirada se desvió de los pequeños, como si ellos no fueran parte de su vida. Con cada uno de los nombres que Ana pronunciaba para sus hijos, él se hundía más en su propio mar de negación. Pronto, el aire se volvió tenso y lleno de un silencio insoportable. Al momento de recibir la noticia que tanto habían esperado, Raúl se quedó paralizado, casi en estado de shock. Los latidos del corazón de Ana contrastaban con su inacción, como si 2 mundos se estuvieran separando en un instante. Ana trató de captar su atención, de hacerlo sentir el amor y la dicha que ella experimentaba, pero Raúl se volvió hacia la salida, incapaz de enfrentar la realidad de que ahora eran una familia de 5. Y fue allí, en ese preciso momento, cuando escuchó las palabras que le desgarraron el corazón: no puedo continuar con esto. El eco de su voz resonó en la habitación, y las palabras de Raúl cortaron como un cuchillo. Ana miró a sus bebés, y su amor por ellos creció más fuerte que la traición que sentía. Así fue como se marchó, dejando a Ana, allí, en la sala de partos, rodeada de la vida que siempre había soñado, pero también de un vacío devastador. El grito ahogado de su corazón resonaba más fuerte que cualquier llanto de los trillizos. La incredulidad y la tristeza se entrelazaban, y ella luchaba por asimilar lo que acababa de suceder. Raúl no solo la había dejado a ella, no, también había abandonado a sus hijos. Un hondo sentir de soledad la inundó, pero al mirar a esos 3 seres que ahora dependían exclusivamente de ella, algo comenzó a despertar dentro de Ana. En medio del caos,
La fuerza de sus instintos maternales comenzó a surgir. Entró en un estado de determinación que jamás había conocido. Aún con lágrimas en los ojos, sabía que debía estar a la altura, que esos bebés pequeños la necesitaban más que nunca. La vida había hecho un giro inesperado, y aunque el miedo la invadía, en su pecho empezaba a brotar la resiliencia. Ana decidió que, a pesar de la traición de Raúl, no se rendiría. Esos pequeños que tenía a su lado representaban una nueva esperanza, una luz en la oscuridad que comenzaba a nublar cada rincón de su corazón. Cada llanto de los trillizos se convertía en un recordatorio de su nueva realidad, una realidad que tendría que afrontar sola, pero llena de amor. Los primeros años después de la partida de Raúl fueron una odisea de desafíos para Ana, un recorrido lleno de picos y valles que apenas podía soportar. Sin un compañero a su lado para compartir la carga, la vida se tornó en un constante vaivén de emociones, tristeza, desolación y, aún así, un destello de esperanza. Desde el primer día, el peso de la responsabilidad la abrumó. Con la llegada de los trillizos, las horas de sueño se volvieron escasas, casi inexistentes. Ana aprendió rápidamente que, aunque el amor por sus hijos era profundo, la realidad del día a día estaba llena de responsabilidades. Cada llanto, cada pañal cambiante, se multiplicaba en intensidad, y la soledad se sentía como una roca pesada atada a su pecho. Las dificultades económicas empezaron a asomarse como sombras amenazantes. Sin Raúl, Ana se encontró en un laberinto financiero, el cual parecía no tener salida. Las facturas se acumulaban mientras ella trataba de encontrar algún trabajo que la permitiera equilibrar su tiempo y necesidades. Las tardes se convertían en eternidades mientras mamaba a los bebés, cambiaba pañales y trataba de atender sus necesidades incesantes. En esos momentos, su mente se llenaba de pensamientos oscuros, ¿cómo haría para seguir adelante? La angustia se mezclaba con el amor incondicional que sentía por sus pequeños, y ambos sentimientos chocaban en su interior. Socialmente, Ana se sentía cada vez más aislada. En su círculo de amigos, muchos ya tenían sus propias familias, sus propias rutinas, y la vida de Ana se volvió un claro recordatorio de lo que había perdido. Ella se dio cuenta de que, a menudo, los comentarios sobre su situación llegaban con un sutil aire de juicio. ¿Qué había hecho mal? Esto la llevaron a una profunda inseguridad. Sin embargo, a medida que las noches se volvían longas y los días repetitivos, una llama de resiliencia comenzó a arder en su interior. Por cada desafío que enfrentaba, cada lágrima que caía, también había momentos de risa y alegría. Sus trillizos, aunque pequeños, eran su fuerza, eran la razón por la que se levantaba cada mañana con la determinación de no rendirse. A veces, cuando el caos se tornaba abrumador y las copas de leche derramadas cubrían el suelo, Ana se sentaba en el suelo con sus bebés y reía. Reía de la locura que era su vida en ese instante, riéndose de sí misma. A pesar de las tormentas que azotaban su hogar, había días en que el sol brillaba y ella podía ver, a través de los ojos inocentes de sus hijos, la belleza de ser madre. Así, entre lágrimas y risas, entre sueños rotos y esperanzas renovadas, la vida de Ana continuaba. Cada pequeño logro de los trillizos se convertía en una victoria, una razón más para levantarse y seguir adelante, porque, a pesar de todo, esos pequeños seres eran su todo. Y aunque Raúl había elegido la libertad, Ana eligió la entrega de ser madre, de luchar, de salir adelante por ellos. A pesar de las adversidades, Ana pronto descubrió que no estaba sola en su lucha. La bondad humana, se manifestó en formas inesperadas y maravillosas. En el momento en que se daba cuenta de que necesitaba ayuda, un pequeño grupo de mujeres del vecindario se ofreció a apoyarla. Estas mujeres, que conocía apenas de vista,
se convirtieron en sus aliadas, dándole ese empujón que parecía faltar en su vida. Muchas de ellas eran madres también, y compartían sus propias historias de desafíos y superaciones. Veían en Ana una fortaleza que, aunque aún no reconocía, comenzaba a florecer en su interior. Una de estas mujeres, Clara, fue un faro de luz en la oscuridad. Su presencia era reconfortante, y cada vez que llegaba a casa de Ana, lo hacía con una bolsa llena de comida, pañales o simplemente su compañía. Clara solía decir: Ana, hermana, esto no es solo tu carga, estamos aquí para ti. Sus palabras se quedaron grabadas en la mente de Ana, como un recordatorio constante de que no tenía que enfrentar esta batalla sola. La red de apoyo se fue ampliando, y Ana encontró consuelo en las llamadas telefónicas, en las risas compartidas y, sobre todo, en los abrazos de aquellas mujeres que comprendían su dolor. Por otra parte, el ala comunitaria de la iglesia local se movilizó para ayudar a las mamás solteras. Ana fue invitada a unirse a un grupo de apoyo que se reunía semanalmente. Allí, las lágrimas fluían libremente, pero también había momentos de risa y camaradería. Las historias de otras mujeres resonaban en su corazón, y poco a poco, Ana empezó a sentirse reconocida, validada, querida. La comunidad, a diferencia de lo que ya había experimentado con Raúl, comenzó a abrazarla con manos abiertas y corazones solidarios. Era ese calor humano el que le recordaba que la vida tenía momentos de belleza, incluso en medio del sufrimiento. Las redes sociales también jugaron un papel crucial. Ana se unió a grupos en línea para madres solteras donde compartían consejos, recursos y, a veces, solo charlas sencillas que la hacían sentir menos sola. Aquí, podía expresar sus miedos y esperanzas sin temor al juicio. Las historias de otras mujeres le inspiraron a seguir adelante, a no rendirse ante los tornados de la vida. Descubrió que muchos estaban dispuestos a donar ropa, juguetes, e incluso asesoría para manejar los aspectos financieros de su nueva vida. La conexión que sentía con estas mujeres, aunque a veces era solo virtual, se convirtió en un ancla en momentos de caos. Con el apoyo de su comunidad, Ana pudo comenzar a visualizar un futuro donde la lucha por criar a sus trillizos no se sintiera como una tarea titánica. Con el tiempo, su situación comenzó a estabilizarse. Ella misma empezó a encontrar pequeños trabajos desde casa, vendiendo artesanías y comida, algo que le brindaría un poco de independencia financiera. De a poco, se transformó en una madre emprendedora, y aunque el camino seguía lleno de baches, la fuerza que había comenzado a construir a partir del amor de otros la empujaba hacia adelante. La comunidad se había convertido en su red de seguridad, y sabiendo que no estaba sola, empezó a soñar de nuevo. La verdad, amigos, es que la bondad puede surgir incluso en momentos de desesperación. Cada gesto, tanto pequeño como grande, se alimentó de amor y generosidad. Y así, Ana vio florecer algo grandioso entre las sombras, su capacidad para levantarse, no solo por ella, sino por sus hijos. En ese entrelazado de manos, corazones y esperanzas, Ana encontró las herramientas que necesitaba no solo para sobrevivir, sino para prosperar. Su lucha se convirtió en un testimonio de la bondad que aún existe en el mundo, recordándole que, a pesar de la traición y el dolor, siempre hay luz al final del túnel. Fue entonces, un día cualquiera entre las rutinas caóticas de su vida, cuando Ana recibió una llamada que cambiaría el rumbo de su existencia. Mientras organizaba unos libros para vender en línea, su teléfono hizo un extraño ruido, un sonido que llamaba su atención. Era Clara, una de las amigas que la había estado apoyando. Con un tono entusiasta, Clara le contó sobre una feria de emprendedores en la que se necesitaban expositores, y le sugirió que participara. Ana, tienes un talento increíble para cocinar y hacer arte. ¿Por qué no muestras tu trabajo?, le dijo Clara,
dejando a Ana sorprendida pero intrigada. El corazón de Ana latió con fuerza. Nunca antes había considerado que sus pequeñas creaciones, las galletas que horneaba en las noches y las manualidades que hacía en su tiempo libre, pudieran ser una fuente de ingresos. Esa idea, aunque le parecía arriesgada, empezó a gestarse en su mente. Ana sintió una chispa de esperanza brotar dentro de ella, un deseo ardiente de intentarlo. La emoción se mezclaba con el miedo, una lucha entre el temor al fracaso y la posibilidad de cambiar su vida. Así que, después de pensarlo por un par de días, decidió que debía intentarlo. Ana aprovechó cada momento libre para preparar sus productos y diseñar su pequeño stand. Pasaba horas en la cocina, con los trillizos jugando a su alrededor. De pronto, las risas de sus hijos se mezclaban con el aroma de galletas recién horneadas. En el fondo, sabía que todo esto no era solo para ella, era un futuro que estaba construyendo para ellos. Al llegar el día de la feria, nervios y ansiedad la acompañaron. Sin embargo, cuando llegó al lugar, la energía que se respiraba la envolvió como un abrazo cálido. Había personas de todas partes, llevando sus sueños y productos, y la pasión estaba en el aire. Ella había llevado sus mejores recetas y decoraciones, pero también, lo más importante, llevaba su corazón. El primer cliente llegó con una sonrisa y un halago, probó una de sus galletas y exclamó que eran las mejores que había probado jamás. Ese pequeño comentario hizo que el alma de Ana se llenara de un agradecimiento profundo. Su stand comenzó a atraer más y más atención, y después de unas horas, ya había vendido la mitad de su mercancía. Ana recibió elogios no solo por su comida, sino también por la historia que había detrás de su emprendimiento. Escuchar a la gente interesarse por su vida y sus hijos hizo que se sintiera vista y apreciada. Nunca se imaginó que lo que había creado nacía de su amor y dedicación, podría resonar tan profundamente en otros. Esa feria no solo le trajo unos ingresos adicionales, sino que encendió en Ana una llama de autoconfianza, una línea directa hacia el futuro que había comenzado a soñar. A partir de ese día, se propuso a sí misma que no solo seguiría en el camino de ser emprendedora, sino que también iba a ser un ejemplo, un modelo para sus trillizos. Porque en ese hermoso caos que había creado, al haberse atrevido a dar ese paso, había comenzado a vislumbrar un mundo lleno de posibilidades, un mundo donde la lucha no era la norma, sino la esperanza. A medida que pasaron los años, los trillizos comenzaron a crecer, y con ellos, la vida de Ana se llenó de momentos que la hacían reír y llorar, de orgullo y alegría. Cada uno de los niños, aunque compartían el mismo vientre, era completamente diferente. Santiago, el primero en nacer, era curioso y aventurero. Siempre estaba haciendo preguntas, lastimando su cabeza intentando trepar y explorar cada rincón de la casa. Ana recordaba claramente una tarde en la que, mientras ella estaba en la cocina preparando la cena, encontró a Santiago en el jardín, intentando escalar un pequeño árbol. Tenía tan solo 3 años. Cuando lo vio, colgando de una rama como un pequeño mono, no pudo evitar soltar una risa nerviosa y a la vez una súplica emocionante de que tuviera cuidado. Santiago, con una gran sonrisa, le respondió que estaba practicando para ser un gran explorador. Por otro lado, estaba Valentina, la única niña del trío, que siempre había tenido un espíritu artístico. Desde temprano, demostró su amor por la pintura y el arte. Ana encontró los dibujos de Valentina en toda la casa, colores vibrantes salpicados por las paredes e incluso en la nevera. A los 5 años, asistió a su primer concurso de arte escolar y, aunque era pequeña, su obra titulada El universo de mis sueños se destacó entre todas las demás. Fue un día mágico para Ana cuando su hija recibió su primer premio, sosteniendo ese pequeño trofeo con un brillo en los ojos que solo la mirada de una madre podría comprender.
Esa mirada hablaba de infinitas posibilidades. Valentina, siempre con un pincel en la mano, también tenía una manera especial de envolver a todos con su creatividad, incluso organizando pequeños espectáculos de teatro en el jardín. Y luego estaba Lucas, el más pequeño, pero con una energía que parecía no tener límites. Lucas era un torbellino de risas y travesuras, siempre demostrando su habilidad para hacer reír a su madre incluso en los momentos más difíciles. Ana recordaba a Lucas disfrazado de superhéroe, corriendo por la casa mientras sus hermanos lo seguían, gritando sus nombres ficticios. En una ocasión, decidió salvar a su perro de la torre de almohadas que Ana había construido para que se divirtieran, y al final, enseñó a sus hermanos que la verdadera fuerza no solo estaba en la valentía, sino también en cuidar y querer a los que los rodeaban. Cada una de sus travesuras le recordaba a Ana lo importante que era encontrar la alegría en las pequeñas cosas. Dentro de su casa, la risa nunca faltaba, y los días caóticos se convirtieron en recuerdos entrañables. Ana se sentía emocionada al ver cómo sus hijos crecían, desarrollando no solo habilidades, sino también corazones generosos. Los trillizos comenzaron a ayudar a Ana en la cocina, y las tardes se tornaban en pequeños festines de risas y harina en el aire. A menudo, los tres se unían para hacer pasteles y, aunque la cocina terminaba hecha un desastre, el producto resultante era un símbolo de su amor y unidad. En aquel espacio lleno de amor, cada uno comenzó a inculcar valores importantes y llevaron a su madre a perderse en lo simple y hermoso de la vida. A medida que cada uno avanzaba escolarmente, Ana se sorprendía de sus logros. Santiago estaba entre los mejores de su clase, siempre con un libro en la mano, aprovechando sus días libres para devorar historias. Valentina no solo destacaba en artes, sino que también ayudaba a promover una cultura de inclusión y aceptación en su escuela, hablando con sus compañeros sobre la importancia de las diferencias. Lucas, siempre el más carismático, hizo muchos amigos y fue conocido por ser el que organizaba los juegos durante el recreo, asegurándose de que nadie se sintiera solo. A sus ojos, Ana fue viendo que no solo eran sus hijos, sino jóvenes que estaban dando pasos hacia un futuro brillante. La vida, aunque había comenzado con incertidumbres y luchas, ahora florecía en formas que Ana nunca había imaginado. Cada pequeño triunfo de sus hijos se convertía en un motivo de celebración. Sus cualidades especiales no solo eran regalos que Ana apreciaba, sino que también formaban la base de la increíble historia que cada uno de ellos estaba comenzando a escribir. El amor que había cultivado en su hogar comenzó a dar frutos de forma asombrosa. Ana, sintiéndose inmensamente orgullosa, sabía que aquellos tres pequeños eran mucho más que simplemente sus hijos, eran su legado, su inspiración para cada amanecer y el motor que la impulsaba a seguir luchando, no solo por ellos, sino por la vida que merecían. 10 años después de la partida de Raúl, la vida de Ana había tomado un rumbo inesperado. La dicha que sentía al ver crecer a sus trillizos superaba con creces los momentos de desolación que había atravesado. Santiago, Valentina y Lucas, ahora unos niños vibrantes y llenos de sueños, comenzaron a construir sus propias historias en un mundo que aún se sentía lleno de desafíos, pero también de oportunidades. La vida era un continuo vaivén, pero Ana había aprendido a navegar por esos mares, siempre hacia adelante. Sin embargo, un día cualquiera, algo extraordinario estaba a punto de acontecer, un giro del destino que cambiaría todo. Era una mañana como cualquier otra, una mañana llena de risas, las cuales resonaban por toda la casa mientras todos se preparaban para el día. Ana, con su taza de café en mano, se detenía un momento a apreciar cómo sus niños, cada uno con su singularidad, se movían en perfecta armonía. En el horizonte se vislumbraba una carta. Un sobre blanco que llegó a su nombre y que, sin querer, parecía tener el poder de detener el tiempo.
Cuando el cartero entregó el paquete, Ana sintió un ligero escalofrío. Sabía que las sorpresas no siempre eran bienvenidas, y su corazón comenzaba a palpitar con fuerza mientras lo abría. Dentro, encontró folletos y documentos relacionados con un concurso para emprendedores locales que se realizaría en un gran auditorio de la ciudad. Los premios eran tentadores, desde una considerable suma de dinero, hasta un contrato para que los productos de los ganadores fueran distribuidos en una cadena de supermercados. Leonas de la industria sería una adjetivación más que apropiada para describir a las participantes. Este era el momento que Ana había estado esperando, la oportunidad que podría plantar la semilla de un cambio duradero. Sin embargo, la ansiedad y la inseguridad comenzaron a llevarse la atención. ¿Estaría realmente lista para ello? Era evidente que le faltaba mucho por aprender, y siempre había la preocupación de no querer que sus hijos sintieran que debía dedicarles menos tiempo si se embarcaba en esta nueva aventura. En la siguiente semana, mientras Ana reflexionaba sobre su situación, Santiago, el mayor, preguntó si podría ayudarla a preparar la receta que quería presentar al concurso. La chispa en sus ojos motivó a Ana a considerar lo que podría significar esto para la familia, para sus sueños. Así que, juntas, empezaron a trabajar en su propuesta. Los días se transformaron en noches, y el aroma a dulces recién horneados llenaba la casa, mezclándose con la emoción palpable. Ana se encontró recibida por el empuje de sus niños, cada uno ofreciéndole ideas, pinturas para el stand y algunas presentaciones que podrían hacer al jurado reír o sonreír. Era un trabajo en equipo, y la familia se unió más que nunca en torno a esta misión. Con el tiempo, la fecha del concurso se acercó rápidamente, y aunque Ana se sentía emocionada, también el nerviosismo se hacía presente. La noche antes del evento, el insomnio le dio compañía. Preguntas atormentaban su mente. ¿Sería suficiente lo que había preparado? ¿Realmente tenían algo novedoso que ofrecer? Sin embargo, a medida que reflexionaba, la risa de Lucas, mientras hacía volteretas en el salón, la tranquilizaba. En ese breve instante, Ana comprendió que lo más importante no era ganar, sino que se estaban apoyando mutuamente en un sueño donde el trabajo en equipo y el amor eran los protagonistas. Finalmente, llegó el gran día, y el auditorio estaba rebosante de gente. Ana no podía creer en el número de participantes que había tanta competencia. Con el corazón latiendo frenéticamente, tomó un momento antes de entrar al escenario, girando hacia sus hijos para compartir sonrisas alentadoras. A medida que su nombre resonaba en el micrófono, el mundo se detuvo por un instante. Con una mesa repleta de muestras hermosamente presentadas, comenzó a hablar sobre su viaje, la lucha y cómo todo lo había superado gracias a su inquebrantable amor por sus hijos. Las palabras fluyeron como un torrente, convertidas en una danza de emociones. Poco a poco, en la medida en que fue compartiendo su historia, comenzó a notar el interés en los rostros del jurado. Estaban cautivados. Ana, impulsada por la energía de sus trillizos, se sintió cada vez más confiada y conectada con su audiencia. La presentación de sus creaciones logró encender el fervor colectivo, y cuando terminó, su corazón no solo estaba lleno de alegría, sino también de profunda gratitud. La risa y el aplauso la acompañaron, pero lo que realmente la transformó en ese instante fue ver a Santiago, Valentina y Lucas observando desde el público, con sonrisas brillantes y ojos desbordantes de orgullo. Las horas transcurrieron en una mezcla de risas y deliberaciones para el jurado, y cada participación fue evaluada con seriedad. La tensión creció a medida que todos esperaban el anuncio de los ganadores. Finalmente, las luces se centraron en el escenario cuando el presentador, con un tono solemne, reveló los nombres de las 3 emprendedores galardonadas. Ana se contuvo la respiración,
con un nudo en la garganta mientras su mente reprodujo todas las posibilidades. Cada uno de los nombres resonó creando una atmósfera de euforia, y cuando anunciaron, el tercer premio se lo lleva a Ana. Allí quedó paralizada, el tiempo pareciendo desvanecerse a su alrededor. Fue momentos después, cuando comprendió que, a pesar de no haber sido la ganadora del primer lugar, su corazón estaba lleno de triunfo. Se encontró rodeada de abrazos de sus hijos, que gritaban llenos de emoción, gritos que llenaban el espacio vacío dejado por Raúl hacía tanto tiempo. Esa victoria le permitió darse cuenta de que había dejado de ser una madre solitaria para convertirse en un modelo a seguir para ellos. Había ganado mucho más que un premio, había cultivado un sentido de familia y unidad que resonaba en lo más profundo de sus corazones. A medida que esperaban el trofeo, Ana sintió que su vida había cambiado de una forma indefinible, y eventualmente, comenzó a comprender que este evento era solo el principio de un viaje aún más significativo. A partir de allí, las puertas comenzaron a abrirse para ella, y las oportunidades comenzaron a agolparse. Ese día, no solo se celebró su talento en la cocina, sino la fuerza de una madre que había enfrentado todos los desafíos con amor y valentía. Ana sabía que esto era el destello de una vida nueva, la promesa de que la esperanza, una vez perdida, ahora brillaba con fuerza. El día del concurso marcó un antes y un después en la vida de Ana y sus hijos. A medida que el eco del anuncio aún resonaba en su mente, la realidad comenzaba a asentarse. No solo había ganado un premio, no, había ganado algo mucho más significativo, una nueva percepción de sí misma y un renovado sentido de propósito. Durante días, la alegría era palpable en su hogar. Cada vez que Santiago, Valentina y Lucas entraban a la cocina, lo hacían con sonrisas de orgullo y gestos de apoyo, como si todo el mundo supiera que su madre era una guerrera, una emprendedora que había superado todas las adversidades. El pequeño trofeo que Ana recibió se convirtió en un faro de esperanza, un símbolo de lo que se podía lograr cuando se trabajaba en equipo. Con este nuevo impulso, Ana decidió que era hora de llevar su emprendimiento a otro nivel. Se dedicó a perfeccionar sus recetas y a establecer un modelo de negocio para compartir sus deliciosos postres en un mercado local, un sueño que solía parecerle lejano. Las noches se transformaron en sesiones de trabajo en familia, donde cada uno aportaba ideas y esfuerzos. Valentina pintó una hermosa carátula para su marca, mientras Santiago ayudaba a crear un sitio web, y Lucas, siendo su pequeño compañero, hacía las tareas de promoción con su entusiasmo contagioso. A medida que los días pasaban, Ana empezó a recibir pedidos de personas que habían probado sus pasteles en el concurso. La comunidad, que tanto la había apoyado en el pasado, se volcó a respaldarla nuevamente. Las conexiones que había establecido con otras madres y con la iglesia ayudaron a difundir su trabajo, y lo que al principio era un pequeño proyecto comenzó a transformarse en un emprendimiento lleno de promesas. Ana se encontraba más animada que nunca y, al mismo tiempo, la idea de trabajar desde casa le daba espacio para continuar presente en la vida de sus hijos. Sus 3 pequeños nunca habían estado tan orgullosos de su madre. Su ejemplo de superación se convirtió en una fuente de inspiración diaria. Con el nuevo ingreso, Ana pudo dar a sus hijos esa pequeña mejoría en la calidad de vida que tanto deseaba. Las noches de insomnio y el estrés financiero comenzaron a ser parte del pasado. En su lugar, llenaron esos espacios con risas y proyectos familiares. Decidió que, cada vez que recibieran una bonificación o un pedido especial, dedicarían una noche a celebrar juntos. Cocinaban, compartían risas y a veces, hasta bailaban en la sala como si no tuvieran ninguna preocupación. La vida cotidiana, que antes había estado marcada por la soledad y el agotamiento, se transformó en un hogar lleno de amor y unión. A medida que las ventas aumentaban,
Ana también tomó la decisión de reinvertir en su negocio. Con la ayuda de Clara y otras mujeres que habían creído en ella desde el principio, vio una oportunidad de abrir un pequeño puesto en el mercado local. La idea de tener un espacio físico donde pudiera mostrar no solo su talento, sino también la historia detrás de su emprendimiento, la llevó a buscar un pequeño local. La comunidad comenzó a involucrarse, ayudando a recaudar fondos y ofreciéndole su apoyo en la remodelación del lugar. Viviría en un ambiente en el que el esfuerzo y la solidaridad conformarían su esencia, un lugar que se convertiría en un símbolo de resiliencia y amor. Los meses pasaron volando, y el día de gran apertura llegó. Sus hijos, emocionados, ayudaron a decorar junto con las mujeres de la comunidad que tanto la habían apoyado. A todos les encantaba la idea de ser parte de algo más grande. El momento en que abrieron las puertas fue una celebración. Familiares, amigos y vecinos llegaron en masa para alentarla. La tienda no era solo un espacio para vender dulces, sino un refugio de historia y de crecimiento, donde Ana podía demostrarle a sus niños que había un mundo increíble al cual podían aspirar. La vida de Ana se estaba transformando en un bello tapiz tejido por la lucha, la unión y la resiliencia. Había aprendido a usar cada trozo de su experiencia para construir algo más grande. Los murales pintados por Valentina adornaban las paredes del puesto, y las mejores galletas que alguna vez había horneado se vendían para ayudar a que sus sueños volaran alto. Los días difíciles ya no parecían tan intimidantes porque, ahora, Ana tenía un soporte sólido, la comunidad que la había adoptado, sus hijos que la admiraban, y un futuro que prometía estar lleno de luz y oportunidades. A medida que Ana se sentaba en su pequeño puesto, rodeada de los dulces aromas de sus galletas recién horneadas, no podía evitar reflexionar sobre los últimos 10 años de su vida. Aquellos momentos en que sentía que todo estaba en su contra, aquellos días que parecían interminables, ahora aparecían en su mente con una claridad sorprendente. Todo había comenzado con una traición, con la devastación de ser abandonada en el momento más vulnerable de su vida, pero, como la vida había cambiado radicalmente desde entonces. Ana se dio cuenta de que la adversidad se había convertido en su maestra, enseñándole lecciones que jamás habría imaginado. Aunque el camino había sido doloroso, había encontrado en su lucha una fuente inagotable de fuerza. La resiliencia que había cultivado en su interior ahora brotaba tanto en su hogar como en su trabajo. Cada día, Ana veía los rostros de sus trillizos, cada uno con sus propias personalidades y sueños, y sentía un profundo orgullo. Había aprendido que el amor no se trata de lo que uno recibe, sino de lo que uno da. Los momentos de risa compartidos, las noches de cocina juntos, y los logros de sus hijos se convirtieron en la esencia de su nueva vida. Trabajar en su puesto no solo la alimentaba económicamente, sino también espiritualmente. Todos los días, su vida compartía historias de esperanza, de lucha y, sobre todo, de amor que había sido suficiente para superar cada barrera. Cada pequeña victoria se sentía como un triunfo monumental. Ana entendía que el temor había intentado paralizarla, pero había aprendido a enfrentarlo, a utilizarlo como un impulso. Nunca subestimes el poder de tus sueños, pensó mientras servía a una clienta que le sonreía con cariño. Había conocido a muchas mujeres en su camino que, al igual que ella, se encontraban luchando solas. Y recordaba cómo se sentía antes, cómo la soledad podía ser una carga aplastante, como había anhelado un apoyo que le recordara que no estaba sola. Ahora, se sentía comprometida a ofrecer esa misma luz a otros. Ser un faro para quienes estaban atravesando sus propias tormentas la llenaba de propósito. Se dio cuenta de que, aunque no podía cambiar su pasado, sí podía influir en el futuro de otros. Cada vez que aconsejaba a una madre que se sentía perdida, cada vez que escuchaba y ofrecía un hombro, sabía que estaba construyendo una comunidad,
su comunidad. Le enseñó a sus hijos que el fracaso es simplemente una oportunidad para aprender. En cada error, había una lección que les permitiría crecer. Cada desayuno que compartían juntos, cada pequeña conversación en el camino a la escuela, se entrelazaba con recuerdos de amor y superación. Ana, con su corazón henchido de gratitud, sabía que había desdeñado las sombras de su pasado. La traición de Raúl no había marcado solo su dolor, sino su renacimiento. Había encontrado una fuerza que no sabía que poseía, había levantado un hogar donde la risa y el amor reinaban. Al mirar a sus hijos, Ana sabía que no había mayor éxito que el haber creado una familia unida y feliz. Así que, al final de esta increíble historia, vemos como Ana, una mujer que enfrentó la adversidad de la traición y la soledad al dar a luz a sus trillizos, pudo levantarse y transformarse en una madre ejemplar. Con su dedicación, resiliencia y el apoyo inesperado de su comunidad, logró construir un futuro lleno de amor y oportunidades. Cada risa de sus hijos se convirtió en una victoria, cada pequeño paso que dio fue un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede florecer si se cultiva adecuadamente. No hay duda de que la vida de Ana se convirtió en un mosaico donde cada pieza representa no solo su lucha, sino también su triunfo sobre cada obstáculo que se le presentó. A lo largo de este viaje, hemos sido testigos de cómo el dolor y la desilusión pueden ser catalizadores de un cambio profundo. Ana demostró que, ante cada desafío, se puede encontrar una razón para seguir adelante. De ser abandonada por su marido y sentirse sola en su lucha, a convertirse en una emprendedora exitosa y madre orgullosa, su historia es un recordatorio de que el amor y la determinación pueden superar cualquier adversidad. Queridos amigos, si esta historia les ha resonado de alguna manera o les ha tocado el corazón, les invitamos a que compartan sus pensamientos en los comentarios. Y si desean ser parte de esta increíble comunidad donde celebramos historias de esperanza y superación, no olviden suscribirse al canal. Cada suscripción cuenta y, como siempre decimos, dale like al video si deseas que algo bueno te ocurra pronto. Recuerden que compartir este contenido no solo ayuda a que más personas escuchen historias como la de Ana, sino que también alimenta la energía positiva que todos necesitamos en nuestras vidas. Con cada like y cada suscripción, se activa la magia de las buenas vibras, porque cuando apoyamos a otros, atraemos la fortuna a nuestras propias vidas.